Buenos días, mi nombre es Ivo Sairianovich, soy director no ejecutivo del Consejo Administrativo de Sucafina, que es una compañía que hace trading de café, y mi expertise es en commodities agrícolas. Le agradezco al Instituto San Telmo la posibilidad de compartir algunas ideas acerca de la evolución del sector en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. En primer lugar, algunas cosas básicas. El sector de commodities agrícolas está afectado, como tantas otras actividades, por destrucción de demanda, por complicaciones serias en cómo organizar la oferta, logística, transportes. Y por último, hay temas de liquidez relacionados con incumplimientos de pagos y también con el manejo de los márgenes que hay que poner para cubrir las diferencias que uno tiene cuando hace estrategias de hedge. Todas estas cosas acumuladas generan presiones en la liquidez y hacen que el manejo de esta liquidez sea la gran prioridad en el momento. Pero más que concentrarnos en este aspecto, preferiría reflexionar un poco acerca del futuro que viene después de la pandemia. Y para eso quiero uh, señalar algunas ideas en tres campos. Uno, el precio del petróleo. Otro, el impacto en los commodities agrícolas, y tercero, consideraciones más de tipo político o económico. En primer lugar, el petróleo. El petróleo antes de la pandemia estaba ya afectado por algunas consideraciones que nos hacían pensar que estábamos pasando de una situación de pico de oferta a una situación de pico de demanda. ¿Por qué pico de demanda? Por dos motivos: la electrificación del parque automotor y la eficiencia en la conversión de energía en producto. Esa es una relación que viene bajando consistentemente año tras año y que empezaba a hacer pensar a algunos expertos que estábamos más cerca de un pico de demanda que de un pico de oferta. Esto se ve agravado por la pandemia básicamente por tres motivos. Uno, creo que es muy difícil que volvamos a tener la misma intensidad de viajes internacionales, sea tanto por turismo como por negocios. Y en segundo lugar, creo que el teletrabajo va a tener un impacto en el transporte doméstico que sin duda va a impactar en la demanda de petróleo. Estos factores me hacen pensar que si bien no vamos a tener un mercado tan deprimido como hoy, que el barril vale alrededor de $20, y ni hablar de las tecnicalidades que nos llevaron a que el barril tenga un valor negativo, pero tampoco vamos a volver a un escenario de precios de 55 a $60 como tuvimos hasta fines del año 2019. Creo que es más razonable imaginarnos un nivel de precios del alrededor de 40, que está en el medio de los 20 de hoy y de los 60 del pasado. Ahora, ¿qué implicancias tiene para los commodities agrícolas petróleo a un nivel de $40? En primer lugar, un 20-25% de los costos de producción de producir las materias primas básicas como maíz, como aceites, como trigo, está muy vinculado al precio del petróleo. Entonces eso hace pensar que una baja del petróleo va a ejercer una presión a la baja en la producción de los commodities agrícolas. También tenemos que recordar que hoy hay un gran vínculo muy estrecho entre el mundo de la energía y el mundo agrícola a través de las políticas de biocombustibles. Un 20% de toda la oferta mundial de aceites vegetales hoy se destina a biodiesel. Y por ejemplo, un 40% de todo el maíz que se produce en Estados Unidos se dedica a etanol. O sea que estos productos, que son sustitutos del petróleo, van a sufrir también a nivel demanda por la baja en el precio del petróleo. Un factor también que no podemos obviar es el nivel de las monedas de los países emergentes, muchos de ellos productores de alimentos. Tomemos el caso de Brasil como ejemplo. Brasil, desde el 1 de enero del 2020, sufrió una devaluación del 35% en su moneda y es uno de los grandes productores agrícolas del mundo. Esa devaluación en su moneda se va a transmitir en menores costos de producción locales que, sin lugar a duda y más allá de lo coyuntural, en el largo plazo van a ejercer una presión a la baja de los precios. Estos factores, petróleo y precio de los alimentos, creo que se van a ver coadyuvados también por cuestiones más geopolíticas. Creo que vamos a ver un renacer del proteccionismo. Eso va a alterar las cadenas de valor tradicionales. Vamos a terminar con cadenas de valor que son más resilientes, pero no más eficientes. Bueno, estas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes y dejarles para pensar acerca de cómo preveo el futuro de los commodities después de la pandemia. Muchas gracias y espero que estén todos bien.